Hola niños, ¿cómo están? Bueno, un poco quiero hacer una devolución de los trabajos que han presentado, que no han sido todos, por supuesto, y que, repito, los trabajos tienen una evaluación. Dentro de un tiempo, cuando volvamos a reunirnos, vamos a tener que hacer entrega de notas. Entonces, mi sugerencia es que hagan sus trabajos. Muy bien. Yendo de lleno al trabajo, cuando se les pide a ustedes que hagan un listado de los gastos, han hecho, pero mucho copiando de lo que yo les he mandado. ¿Qué gastos influyen en su familia? Es decir, ¿qué gastos tienen sus padres o quienes con quienes ustedes viven? Es listarlos en primera instancia y después era agruparlos según la afinidad. ¿A qué viene este tipo de agrupamiento y recolección de datos? Es que, como nosotros habíamos iniciado las clases diciendo que las planillas electrónicas de cálculo permiten el procesamiento de datos numéricos, estábamos tratando justamente de trabajar con datos numéricos. Bien, entonces, para que esas planillas puedan funcionar, nosotros tenemos que tener datos y trabajar con esos datos. En un principio les había pedido gasto y después el agrupamiento de esos gastos. Si ustedes me dicen, bueno, tenemos luz, tenemos teléfono, tenemos el impuesto automotor, tenemos el impuesto inmobiliario, tenemos rentas nacionales, municipales, esos son todos gastos en los que incurren nuestros padres. Entonces, pero si yo hoy tengo que definir cuánto he gastado en servicios, entonces me tengo que poner a buscar uno por uno los servicios, después sumarlos y decir, he gastado tanto. Entonces, por eso se realizan los agrupamientos. Esos agrupamientos tienen un nombre y tienen todos los gastos que hacen ese agrupamiento. Por ejemplo, en el agrupamiento servicio van a tener teléfono, luz, gas, agua, el cable, todo lo que hace a los servicios. Entonces, cuando ustedes quieren saber cuánto hemos gastado en servicio, van a tener una idea clara de todos los gastos que incluyen un servicio. Ahora bien, vamos a pasar un poco a lo que es el tema de lo que a nosotros nos atañe, que es el tema de las planillas electrónicas de cálculo. Cuando nosotros hablamos de planillas electrónicas de cálculo, hablamos de Excel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado y habíamos dividido a la informática en hardware y software? Y el software hablábamos y decíamos que son las aplicaciones, como le llaman ahora, o los programas con los cuales vamos a trabajar. En particular, nosotros vamos a trabajar con un programa que pertenece a Microsoft Office, que es el Excel. Esto que ustedes están viendo es la pantalla principal de lo que es el Excel. Como todo software, presenta dos zonas. Una es la zona de interfaz, que es esta zona que está aquí arriba, ¿sí? Que está aquí. Y otra es la zona de trabajo, que es la que está aquí abajo. Cuando nosotros hemos utilizado el Word para trabajar, habíamos visto que en la zona de trabajo no se presenta de la misma manera. Se presentaba como una hoja virtual en la cual simulaba una hoja física en la cual yo podía hacer textos, copiar palabras, oraciones, párrafos, incluirles o insertarles imágenes, insertarles tablas, es decir, todo lo que está relacionado a los textos, a lo textual. Bueno, aquí es diferente, aquí nosotros vamos a trabajar con números. Entonces, al tener que trabajar con números, vamos a trabajar con un material diferente que es como una tabla, como la que ustedes vieron en el Word. Ahora, esta tabla tiene elementos diferentes. Ustedes observan que aquí hay letras
y que aquí hay números. Estas letras representan a las columnas de la tabla. Las columnas son las organizaciones de celdas de manera vertical. Y estos números representan a las filas, que son las organizaciones horizontales de las celdas. Si yo hago clic sobre alguna de estas celdas, van a ver que esa celda se remarca, en este caso, con un color verde. A esa celda se la llama celda activa. Esa celda es la que se habilita para ser cargada. Se carga con diferentes tipos de datos, que es lo que vamos a ver más adelante. Lo importante hoy es que logremos establecer que hay una zona de interfaz y una zona de trabajo. Esa zona de interfaz es la que me permite a mí comunicarme con el programa, explicarle qué es lo que quiero que esté inserto en esas celdas. ¿Estamos? Entonces, esa zona de interfaz me va a permitir generar acciones sobre una celda. Por ejemplo, cambiarle el tipo de letras, como lo hacíamos en Word, ponerle otro tamaño, centrar el texto, hacerlo hacia un costado, darle un formato a la celda. Y por otro lado, está la zona de trabajo, que es a donde yo voy a cargar los datos que van a ser procesados. Ahora bien, observen que cada vez que hago clic en una celda y cambio, aquí, en esta zona, cambia el nombre, o mejor dicho, el identificador de celda. Esta barra se llama barra de dirección de celda o barra de fórmulas también. Aquí aparece la celda que está activa. Y fíjense en que aparece F9. ¿Por qué F9? Porque primero enuncia la columna y después enuncia la fila. Es decir, que yo para identificar una celda, la identifico a través de su columna y su fila. ¿Sí? Si yo coloco un número dentro de la celda, observen que aquí en la parte de la dirección de la celda o el cuadro de nombre de la celda, está el nombre de la celda, justamente F11. Y el número que aparece aquí en la celda aparece en lo que es la barra de fórmula o barra de dirección de celda. Si yo cambio, ¿ven? Cambia el nombre de la celda y como no hay nada, no aparece nada. Pero si yo vuelvo a la que he cargado, fíjense, aparece el nombre de la celda y su contenido. Bueno, para iniciar, esto es para lo que había planteado este video, para que ustedes conozcan cómo es la pantalla principal de Excel, esta planilla electrónica de cálculo, qué tipo de zonas hay, ¿está? Y cómo se llaman los elementos que conforman la pantalla principal. Las columnas, las filas, la celda activa. Aquí tengo, por otro lado, observen, esta es la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal. Ahora bien, vamos a hacer incorporar, mejor dicho, otro elemento de esta pantalla principal. Observen, aquí abajo dice hoja 1. ¿Por qué dice hoja 1? Porque a los documentos que nosotros guardamos en Excel se los conoce con el nombre de libros. No son documentos como los que teníamos en Word, sino son libros. Y al ser libros, este libro tiene hojas. Fíjese que aquí aparece una, pero si yo quiero otra, en el signo más, hago aparecer la hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Entonces, esto forma parte de lo que se llama un libro de Excel. Aquí arriba, ustedes pueden observar que dice la palabra libro. Si ustedes la tienen ahí,
en vista, van a ver que dice el libro 1. Entonces, lo que nos presenta la pantalla es un libro con una hoja, al cual yo le puedo agregar hojas y hacer un libro de varias hojas. Esas hojas me sirven justamente para organizar mejor nuestros datos. Bueno, en base a esto que yo les he explicado, ahora yo les voy a dar un pequeño trabajo con actividades para que ustedes las resuelvan y me las envíen a mi correo tal cual hicieron lo anterior. Y esto va a ser el inicio de nuestra primera incursión en el Excel, que tiene que ver con los datos que les he pedido y el agrupamiento que hemos realizado. Si no lo han hecho bien, no importa, porque a partir de la clase que viene vamos a tratar de organizar bien esos datos. ¿Estamos? Bueno, hasta la próxima clase, y no se olviden de ver los ejercicios, en el ejercicio las actividades propuestas. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase, si Dios así lo permite.